Pinche güero, aquel rojo, anaranjado, pues ya cumplió lo que prometió, ya lanzó aranceles para completamente, pues gran parte del mundo, si no es que todo el mundo, o de menos las economías más importantes del mundo, entonces lanza ya los aranceles, él le llama aranceles recíprocos, o sea, aranceles donde se supone que tiene un déficit comercial, o sea que se importa más de lo que se exporta, o sea que países donde Estados Unidos compra más que de lo que ese país le compra a Estados Unidos, güey. Entonces ya Donald Trump lanza ayer comunicado, ya ayer hacen una rueda de prensa, un evento donde da a conocer, dice él, su relanzamiento ya como nación de Estados Unidos. Y que esto pues conlleva muchos contextos, hay muchas cosas que analizar sobre esta nueva etapa, porque sí, realmente esta nueva etapa Trump da inicio a un nuevo orden, o quiere generar un nuevo orden económico en el mundo, y que dentro de todo esto México sale medio librado de muchos temas, y que creo que va a salir librado, o dentro de todo es el menos perjudicado de todos los países que están involucrados, güey. Hablando de esto de que la estrategia que está tomando Claudia hasta cierta manera ha funcionado, que es el menos perjudicado de todos, güey, o sea, de todos los países, güey. Obviamente donde hay más claridad, donde hay un choque de comerciales con China y con todos los países, para la sorpresa, todos los países orientales, que ahí está lo que es Corea, lo que es Japón, que han sido aliados comerciales desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, güey. Entendiendo que la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón era contrario a Estados Unidos, y en esta escala de que Japón quiere volver o comienza a construirse como nación, güey, ahí hace una alianza con Estados Unidos, güey. Entonces, obviamente Estados Unidos pues no es nada de gratis, güey. De hecho, por decir, como Japón después de la Segunda Guerra Mundial, él decide ser un país pacífico, o sea, donde no tienen una fuerza militar como tal, güey. O sea, ellos no tienen un ejército como lo tiene México, o sea, es un país que después de que ellos recibieron dos bombas nucleares, güey, deciden ser un país pacífico, güey, imparcial. O sea, que no tienen fuerzas militares, güey. Pero ahora con todo este nuevo orden, Estados Unidos quiere volver a tener una riqueza a raíz de ya no solamente confrontaciones militares en territorio, güey, sino ya quiere hacer un nuevo orden conforme a la economía. Entendiendo que este orden que existe hoy en día, de esta economía global de libre mercado, güey, fue implementada precisamente por Estados Unidos, güey. Entonces, Estados Unidos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ellos son los que comienzan a implementar en diferentes partes del mundo el libre mercado, güey. Por eso ahorita la economía está tan conectada, güey. Entonces, Donald Trump lo que dice, no, güey, ya no es así. O sea, yo ya no voy a hacer trato con ningún país donde yo no salga el más beneficiado. Entonces, cierra la economía estadounidense, regresando en que ¿cuál es el cambio? En que ya el libre mercado, como lo conocemos o como lo conocíamos, ya no existe, güey. Ya no existe como tal, güey. Porque el libre mercado, algo que tenía era precisamente que cuando tú tenías un acuerdo comercial, los productos que se podían importar o exportar se quitaban de aranceles, güey. O sea, no te cobraban ningún tipo de impuesto extra referente a tu producto, güey. Más allá, pues obviamente, de lo que por ley en cada país debes de pagar, güey, o debes de
de darlo el impuesto como en cualquier otro país, sino que muchos países lo que hacen que cuando llegaba un producto, el país o la empresa tenía que pagar por el hecho de importar o exportar un producto, güey. Entonces Donald Trump cierra la economía y ahí es donde entra en un choque donde volvemos. Y yo recuerdo mucho yo estaba chico cuando me tocó ver los últimos indicios de lo que fue la Guerra Fría, que precisamente la Guerra Fría se caracterizó de eso, güey. O sea, se caracterizó de una guerra que en ciertas partes fue militar, porque país como la Unión Soviética y Estados Unidos trataban de implementar su modelo económico en diferentes puntos del mundo, y eso provocaba guerras militares, güey. Pero no una guerra militar precisamente entre Estados Unidos o Rusia, güey, sino en otros países, güey. ¿Sí me comprender, güey? Y luego, algo que fue los grandes avances científicos, güey, creo que se notó más en esta parte de la ciencia, güey. O sea, donde si Rusia quería ir a la luna, pues Estados Unidos también. O si Estados Unidos quería hacer un televisor, pues Rusia también. Entonces, esa época, a pesar de que fue de una gran tensión a nivel mundial, porque eran dos encuentros de dos formas de economía diferentes, güey. Recordemos que en ese momento la economía más importante era Estados Unidos y la segunda era Rusia, güey. Entonces, era un choque entre el capitalismo y el socialismo, güey, o el comunismo, güey. Entonces, cuando pasa esta etapa de la Guerra Fría, güey, obviamente hubo muchos avances científicos, güey, porque eso fue lo positivo de esa guerra, güey, que hubo mucho avance en la humanidad, güey, en la parte científica, güey. O sea, Rusia fue el primer país que logró estar en el espacio, güey. Uh-huh. Pero Estados Unidos fue el primer país que logró estar en la luna, güey. Y entonces, de una o de otra forma, hubo muchos avances, güey, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, güey. Cae la Unión Soviética, pero no cae porque el modelo económico estuviera mal, güey, sino cae por conflictos internos en el Partido Comunista, güey. O sea, cae por eso, güey, por divisiones internas, güey. Entonces eso provoca que los diferentes países en las diferentes partes del mundo que simpatizaban con Rusia, pues obviamente Rusia era el gran país, güey, era el gran país que adoctrinaba a todos los países del mundo que simpatizaban con el socialismo, güey, incluyendo Cuba, güey. Entonces, cuando cae la Unión Soviética, obviamente, con él caen las economías de muchos países, güey. Por eso Cuba llega en una recesión tremenda, güey. De ahí no se pudo parar, porque gran parte de la columna vertebral que dependía Cuba, güey, económicamente después de la Revolución Cubana, güey, pues dependía completamente de Cuba, digo, de Rusia, güey. Entonces, cae la Unión Soviética y Estados Unidos es como agarra la oportunidad para hacer el bloqueo económico a Cuba, y es que no se logra levantar Cuba en ese sentido, güey. Entonces, el mundo se comienza a organizar después de que llega Donald Trump. Lo que nunca se pensaba, güey, porque eso era impensable, que Corea, Japón y China se pudieran unir, güey. Porque culturalmente había unas grandes diferencias, güey. Económicamente, políticamente, socialmente, eran grandes. Aunque son iguales, güey, tan iguales todos, güey. Pero hay muchas diferencias, güey. Y más, porque China es la gran potencia que después de la Unión Soviética, a la caída de la Unión Soviética con el socialismo, China adopta esta forma de generar economía, güey. Algo diferente a la Unión Soviética, güey. Porque la Unión Soviética era una unión de diferentes países que se formó un solo país, pero en torno a una confrontación bélica, güey. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, todos estos países se unen a Rusia, güey.
Y China no. China sí llega a raíz de una revolución interna